Hola niños, espero que estén muy bien. En esta semana vamos a reconocer la estructura de un cuento y con esta estructura vamos a construir un tríptico. En esto va a consistir nuestras clases de artes visuales. En primer lugar vamos a recordar a qué llamamos cuento. Cuento es una narración breve, puede ser oral o escrita, en la que se relata, se narra, se cuenta una historia que es inventada, es decir, es ficticia. Esta historia, esta narración, tiene pocos personajes y presenta un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. En esta imagen les presento la estructura de un cuento. Estructura significa las partes que forman un cuento. Esta estructura cuenta con una introducción o un inicio. Es la parte inicial de la historia. Aquí se presentan los personajes y se dice dónde va a ocurrir este acontecimiento. Luego viene una segunda parte que es el desarrollo o nudo. Y es la parte donde se presenta el conflicto o los problemas o lo que les empieza a ocurrir a estos personajes. Y la tercera parte o final, o también desenlace, es donde se soluciona el problema y finaliza la historia. Ahora los invito a leer un cuento y reconocer su estructura. El cuento se llama El árbol milagroso. Vamos a leer y reconocer el inicio, la parte primera de la estructura. Es el inicio de la historia. Había una vez un campesino que vivía en la orilla de un río. Como todos los campesinos, habitaba en una casa de paja y madera. Allí amarraba su bote y colgaba su hamaca. Como ustedes pueden ver, en esta parte se nos presenta el personaje que es un campesino, ¿no es cierto? Y nos dice un poco dónde va a ocurrir esta historia o dónde ocurrió. Nos habla de la orilla de un río, de la casa del campesino como era y que había un árbol en el que amarraba su bote y colgaba su hamaca. Ya sabemos entonces dónde se va a centrar esta narración. Continuamos. En la parte número 2 de la estructura vamos a conocer el desarrollo, qué sucede en este lugar, qué le sucede a este campesino. Y dice la historia así. Un día, los campesinos se pusieron a cortar los árboles de la orilla del río para sembrar maíz y papas. Pero a todos ellos les habían dicho que no debían cortar los árboles porque el río se desbordaba y no prestaron atención. El campesino cortó todos los árboles alrededor de su casa, menos en el que colgaba su hamaca. Un invierno muy lluvioso, el río creció hasta que arrasó las casas que estaban en la orilla, incluyendo la del campesino. Bien, lo que acabamos de leer ahora entonces es qué le ocurrió a esta comunidad, qué le ocurrió a esta gente y qué le ocurrió al campesino con esto de el río que subió y los árboles que cortaron. Además, qué ocurrió con un arbolito en especial. Esto es el desarrollo de la historia. Vamos a continuar. En la parte número 3 es el final o el desenlace de la historia. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo se soluciona o qué sucede? Veamos. Cuando él sintió que su ranchito se caía, corrió y se agarró fuertemente del arbolito donde colgaba su hamaca. Pero el río también lo arrancó y se lo llevó. El campesino se aferró al árbol con tanta fuerza que al amanecer estaba sobre él. Como se dan cuenta, este es el final. Así termina la historia que estaba poniendo en riesgo la vida de este campesino, pero lo solucionó de una manera muy especial. Este es el final. Bien, ya conocimos la estructura de un cuento. Ahora los invito a construir un tríptico con la estructura de un cuento. Al inicio de este video yo les mostré la imagen de un tríptico, que es una cartulina, un papel que se dobla en 3 partes y que cada parte nos va mostrando algo. Como justamente se dobla en 3 partes y la estructura de un cuento tiene 3 partes también, vamos a utilizar cada una para
construir una parte de este cuento. Vamos a trabajar el cuento Mi mamá es preciosa. Ese cuento lo tienes en tu texto de lenguaje en la página 39. Primero, vas a leer el cuento. Después, reconocer en ese cuento, que se llama Mi mamá es preciosa, el inicio, el desarrollo y el final de la historia. Después, vas a doblar una hoja de blog en 3 partes y en el interior vas a dibujar cada parte de la historia. No necesitamos escribirle nada, solo la vamos a contar a través del dibujo. Si puedes poner arriba inicio para que sepamos que en eso estamos reconociendo la estructura. Puedes poner inicio y dibujas el inicio de esa historia. Desarrollo y dibujas el desarrollo y final dibujando el final. En la primera hoja, en la primera etapa que sería por el reverso, vas a escribir el nombre del cuento y tu nombre. Luego lo vas a enviar al correo o a Classroom para que lo pueda revisar. A continuación te voy a mostrar una imagen donde aparece la forma en que debería quedar tu tríptico.